Bueno, en este caso nosotros ya habíamos definido lo que era una fuerza sobre un cuerpo, habíamos definido o habíamos elaborado lo que era el concepto de las leyes de Newton y por último lo que nos quedaría estudiar es lo que vamos a denominar como trabajo, que se va a encontrar indicado siempre con la letra W mayúscula o en algunos casos L de laboro o W de work en inglés. Entonces, nosotros vamos a tener lo que vamos a denominar trabajo, que en este sentido lo que vamos a definir como trabajo es, o vamos a definir en un sentido más amplio, que es una fuerza sostenida en el desplazamiento o en el tiempo que se elabora un desplazamiento o el movimiento de un objeto. Es decir, el trabajo es una fuerza aplicada en todo momento que se desplaza un objeto. Este trabajo no deja de estar presente en todo lo que es la trayectoria del desplazamiento y el mismo se puede calcular en todo punto de la trayectoria o del desplazamiento en sí. ¿Esto cuál es la diferencia con lo que habíamos visto anteriormente? Nosotros habíamos visto que si teníamos un objeto cualquiera y le aplicábamos una fuerza con un sentido y una dirección, el mismo, si estaba en un momento en reposo, iba a comenzar a moverse cuando se rompía ese estado inercial o ese estado en el cual el mismo no estaba en movimiento. Si nosotros decimos que se rompe o se cambia ese estado dinámico en el cual cuando está en reposo la velocidad es igual a cero, cuando hay movimiento la velocidad ya cambia a ser distinta de cero y aparece lo que sería la aceleración. Nosotros podemos decir que si la fuerza es sostenida en todo momento, es decir, la fuerza sobre el objeto se mantiene en todo el desplazamiento, se mantiene en todo momento, estamos teniendo lo que se denomina trabajo. Entonces, en sí, el trabajo es una fuerza aplicada a la trayectoria del movimiento o el desplazamiento que tiene un objeto. Dado esto, lo que sería la definición de trabajo no abarca más que eso y no influye mucho lo que conocíamos hasta este momento. Entonces, vamos a designar como trabajo W, entonces, a la fuerza por, perdón, por el desplazamiento, es decir, a la multiplicación o al producto entre la fuerza sostenida en el tiempo por todo ese desplazamiento que recibió el cuerpo o que tuvo el cuerpo durante un determinado tiempo, entre un determinado también trayecto. Vamos a ver, entonces, definimos lo que es trabajo, lo definimos a modo de palabra y a modo de sentido físico. Y definimos también la unidad con la que se va a trabajar o con la que se va a decir que se define el trabajo. La unidad del trabajo se conoce como Joule o Joule. Es alemán, por eso se pronuncia así. Entonces, un Joule o un Joule equivale a Newton por metro. Nosotros habíamos definido que la fuerza estaba en Newton, entonces la fuerza por la cantidad desplazada me va a dar
un Joule. En cuanto a trabajo, no hay más que todo lo que es esta definición. Lo que voy a conceptualizar o lo que voy a necesitar es que entiendan este concepto, lo puedan digerir, lo puedan explicar y que se entienda de que una fuerza no siempre va a estar aplicada en el tiempo o en todo el transcurso en el que haya desplazamiento, pero si la misma está aplicada en todo el desplazamiento, está generando un trabajo. Y definimos al trabajo como la fuerza, el producto de la fuerza por el desplazamiento, y definimos la unidad que va a ser el Joule, que es nada más ni nada menos que Newton por metro recorrido. En este caso, el Newton viene de la fuerza, entonces nos va a dar una nueva magnitud física. Lo que nos quería por explicar es el tema de la energía. Entonces, la energía es una función de estado, es decir, que nos cuenta cómo está el objeto de estudio en términos de cómo se mueve y en presencia de las interacciones o acciones sobre él que nosotros denominamos como fuerzas. Entonces, para poder definir lo que es energía, vamos a necesitar lo que es la cantidad de movimiento, que es la variable del estado dinámico, y la masa del objeto, porque nosotros cuando estudiamos lo que era las leyes de Newton, ya decíamos que íbamos a tener un objeto que se iba a desplazar si se generaba una acción sobre él. Este objeto tenía masa, entonces lo modelizábamos como una partícula con masa. En este caso, nosotros ahora decimos que también, o decíamos también que teníamos lo que era P, que era la cantidad de movimiento, que la habíamos definido en un sentido físico como la masa por la velocidad. Entonces, si vamos a estudiar en términos de lo que es energía, si vamos a estudiar cómo varía esa cantidad de movimiento o cómo se presenta o cómo se modifica a partir de las interacciones que hay en el objeto, vamos a hablar de energía. Y vamos a definir, en nuestro caso, solamente dos. La primera va a ser la energía cinética, que la vamos a definir como cantidad de movimiento al cuadrado sobre el doble producto de la masa. En la parte teórica yo lo escribo de otra manera porque procedo a hacer esta definición, que la energía cinética es igual a lo que me dice que es la cantidad de movimiento, que es la masa por la velocidad. Todo esto me queda al cuadrado por esta potencia que aparece acá. Esto me queda sobre 2 por la masa, o el doble producto de la masa. Sigo aquí, hacemos lo que sería esta distribución de potencia en lo que sería el trabajo algebraico. Tengo la masa al cuadrado por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la masa, y haciendo un poquito más de trabajo algebraico podemos sacar lo siguiente. Podemos sacar un medio que está multiplicando, aunque no se vea, hay un medio multiplicando por
la masa al cuadrado por la velocidad al cuadrado, y esto lo tengo sobre la masa. Si tengo algo dividido algo, esto me va a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá como un cálculo auxiliar. Si yo tengo 2 al cuadrado sobre 2, es lo mismo que tener 2 por 2 sobre 2. Entonces, si yo multiplico y divido por algo a la vez, estoy haciendo un proceso que no genera cambio. Entonces me queda, lo puedo simplificar y me va a quedar que estos dos. Con el tema de la masa va a pasar lo mismo. Si tengo la masa al cuadrado sobre la masa, lo puedo simplificar y me va a quedar la masa por la masa sobre la masa, y esto me va a quedar como que es igual a solamente la masa. Entonces, en este caso, me está diciendo que la energía cinética es igual, perdón, energía cinética es igual a un medio, este se va con este se va con este, y me queda masa por velocidad al cuadrado, o que es lo mismo que es lo que está escrito en la parte teórica, energía cinética igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2. La energía cinética habla de lo siguiente. Si nos ponemos en la situación en la que una fuerza está produciendo un desplazamiento y según la segunda ley de Newton, cuando se aplica esta fuerza al cuerpo se produce una aceleración. ¿Por qué? Porque el estado dinámico de lo que sería el objeto cambió de estar en reposo de velocidad igual a cero a tener movimiento, o sea, de velocidad distinta de cero, está generando una aceleración. Entonces, si hay un cambio de velocidad, hay aceleración, y al producir aceleraciones en un cuerpo, no solamente se genera este desplazamiento, sino que también se produce o lo que se define como energía cinética. Esta magnitud o esta definición que vamos a tener es la energía que se debe al movimiento. Entonces, volviendo al ejemplo de aquí, este movimiento, este trabajo, va a generar energía cinética o una fuerza sobre un objeto que genere aceleración y genere el movimiento, va a generar energía cinética. Por eso habla del cambio de velocidad y del desplazamiento. Entonces, si yo tengo una fuerza aplicada a un objeto que genera un desplazamiento, o sea que ese objeto se mueve, voy a estar generando también, o voy a tener la consideración de la energía cinética, que es la energía debida al movimiento. Debida al movimiento. Entonces, esta consideración es lo que vamos a definir o vamos a tener en cuenta como energía cinética, y vamos a entender de que la fuerza que actúa sobre un objeto que genera desplazamiento, el trabajo de dicha acción se emplea en parte para variar lo que es la energía cinética de dicho cuerpo. Entonces, nosotros podemos calcular esa variación siempre y cuando tengamos la masa y sepamos la velocidad del objeto en un instante. Después vamos a tener lo que definimos como energía potencial. En este caso, la energía potencial la definimos de la siguiente manera. Energía potencial
la vamos a definir. M por G por H. ¿Y esto a qué se debe? M es la masa del objeto. G ya habíamos definido anteriormente que es la fuerza de gravedad. Y H es la altura, que la sigla H viene de la palabra height, alto, cuán alto en inglés, se usa porque se derivó de libros de habla inglesa, entonces usamos la palabra H para definir altura. Entonces, ¿de qué nos habla la energía potencial? También nos habla del desplazamiento del objeto, pero en este caso habla de que si yo elevo un objeto con una fuerza que está generando trabajo, voy a tener también un cambio en la energía potencial. ¿A qué se va a deber ese cambio? Se va a deber a la altura que alcance el cuerpo. Entonces, la altura que alcance el cuerpo en un instante me va a definir la energía potencial. Y va a variar dependiendo de cuán alto llegue. ¿Por qué? Porque la masa, si se mantiene constante, como los casos que vamos a estudiar nosotros, y la gravedad que conocemos siempre actúa con la misma fuerza, lo que va a variar acá es la altura. Vamos a poner varía. Y es lo que va a producir los cambios de energía cinética. Es decir, si en la energía cinética el desplazamiento, el cambio de energía cinética está dado por el desplazamiento, en este caso también, pero lo define la altura. Otra cosa más de que la energía cinética también va a existir en todo punto, pero va a haber un caso especial que sea cuando la altura sea 0, h igual a 0, es decir, nuestra energía potencial va a ser 0 porque si multiplico 0 por cualquier cosa me va a dar 0. El único caso donde tenga energía potencial nula es en el caso que la altura sea 0. ¿Por qué? Porque cuando no tengo altura paso a tener lo que es la energía en el sentido del desplazamiento. Y voy a calcularla en lo que se dice la variación de la variable x. Cuando mido altura, mido lo que varía y. Hay otro tipo de energía que es una energía que se dice elástica o debido a una fuerza elástica, que no la vamos a ver, es para que lo tengan en cuenta. Y por último, vamos a hablar de lo que es el teorema del trabajo y la energía cinética, que lo que plantea este teorema es que el trabajo total ejercido por una fuerza a un objeto que se mantuvo en el tiempo es igual a la variación de energía cinética. Entonces, con todo esto que yo planteé, lo único que vamos a tener en cuenta es la parte teórica, que lo que yo quiero que entiendan es qué es el trabajo, qué son las energías y este teorema que me indica que el trabajo total sobre un cuerpo se mide a través de la variación de su energía cinética.